Tenemos en línea a nuestro compañero Javier Sluky, a quien le agradecemos nuevamente por estar ahí del otro lado y que nos va a ayudar a pensar, bueno, qué es lo que viene después de esto, porque estamos, pareciera, tocando, bueno, hemos superado ya el techo de este gobierno en inflación. ¿Qué es lo que viene para adelante, Javi? Bueno, me parece que las buenas noticias, van a tener que esperar por lo menos un trimestre más, porque para abril se espera una baja muy leve de la inflación de cerca de 1 punto, es lo que pronostican las consultoras, una inflación de aproximadamente entre el 6 y el 6,5% quizás, pero ese está siendo el piso, ya para por lo menos el primer trimestre, y algunas consultoras para todo el resto del año pronostican que la inflación no va a bajar de un piso del 6% mensual, y recordemos que el último relevamiento de consultoras que hizo el Banco Central de una inflación anual del 113%, casi el doble del que había sido el pronóstico inicial del Ministerio de Economía en el presupuesto, así que ahora las cosas incluso pueden ir un poco más al alza de lo previsto antes, porque el 7,7 incluso fue superior al 7 y pico, 1,2 que pronosticaban algunas consultoras también. Claro, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, nosotros hoy hablábamos de un 104.3 anualizado, pero eso es contando las inflaciones, del año pasado. Cada punto adicional, lo que le cueste volver al gobierno o retraer la economía, va a ir subiendo ese anualizado. Es decir, que si el mes que viene nosotros estamos en 6, vamos a seguir perdiendo en comparación, claro, y el número se va alejando. O sea, de 104 vamos a empezar a subir, 105, 106, bueno, hasta llegar quizás a lo que el relevamiento de expectativas de mercado. Esto también sería, pienso yo, una tragedia en términos electorales para el gobierno, ¿no? Sí, sin dudas. Esa es la otra clave y es el otro punto que remarcan los analistas económicos en las consultoras, que es que, sin dudas que Massa, si quiere ser candidato, la realidad es que tiene incentivos para ajustar los acuerdos de precios en el próximo trimestre, porque el límite es fines de junio para inscribirse y ser o no candidato, Entonces, suponiendo que quizás logre un sendero a la baja leve en este trimestre, ¿qué va a pasar si en la segunda mitad del año no hay dólares? Porque se gastaron todos los dólares, o la mayoría, en justamente el dólar agro de este trimestre y en cerrar los acuerdos de precios de la Secretaría de Comercio para garantizar importaciones para las empresas y de que de esa manera las empresas ingresen en precios justos, ¿no? Ahora, Entonces, Javi, después, ¿qué pasa? Javi, vos estás hablando de los dólares y es sumamente importante que existan reservas para cumplir con la meta del Fondo Monetario Internacional, pero también hay que hablar de los pesos y los pesos en el bolsillo de los argentinos, ¿no? Yo creo que, no sé qué opinas vos, que va a haber que tomar una medida paralela a la inflación. Por ejemplo, se vuelve a hablar de la suma fija. Sí, es una opción que se volvió a poner sobre la mesa de parte de algunos sectores, que era una medida que, ya el año pasado había sido reiterada por parte de la ladura del kirchnerismo, Y sí, ahí va a estar otra vez la discusión de en cuánto ese aumento de dinero en los bolsillos de la gente va a volver a dinamizar la inflación, porque el gobierno tiene que hacer un equilibrio muy delgado y muy complicado entre, inyectar dinero en el bolsillo de la gente, pero que eso no vuelva a disparar los precios. Y lo que habían intentado las últimas semanas fue en sentido contrario. Recordemos que hace un mes más o menos el Banco Central tuvo que volver a subir la tasa de interés, cosa que no hacía desde septiembre, y seguramente, creo yo, con este 7,7 va a tener que volver a hacer algo similar quizás en las próximas semanas. Así que es un escenario complejo y contradictorio, el que se le viene al oficialismo. Claro. Javi, también dentro de ese dólar agro que puede servir para recuperar o sanear un poco las reservas, también hay que pensar que algunos productos de los que se anunciaron y que no están vinculados con la soja, forman parte o pueden incidir sobre el índice de precios al consumidor. Y ahí hay muchas organizaciones que vienen pidiendo que el gobierno reglamente este dólar agro para, garantizar que los que producen no prefieran exportar a vender al comercio interno, porque, si sigue subiendo ese valor, imposible bajar la inflación. Sí, esa es la cuestión, ¿no? Por eso en los próximos días ahí va a estar el rol clave de la combinación entre comercio y agricultura, de poder cerrar estos acuerdos, porque el dólar soja, el dólar agro, mejor dicho, se hace reglamento, pero todavía no se anunciaron estos acuerdos que vos decís. Ahí había una lista larga de economías regionales que podían entrar finalmente,
en el decreto, digamos, está la lista completa, pero hay que ver de esos cuáles van a tener finalmente acuerdos de precios del sector y qué incentivos va a tener cada sector para finalmente seguir ese sendero de precios en los próximos meses, porque son acuerdos voluntarios, recordemos, no hay una fijación unilateral como era los precios cuidados en otro momento, y bueno, eso implica que si no hay incentivos, por ahí muchas empresas pueden terminar saliendo de este acuerdo en los próximos meses. Totalmente. Bueno, igual parece que incentivos están teniendo. De hecho, está siendo buena las primeras jornadas que tuvimos con respecto al dólar agro, ¿no? Mejor de lo que se esperaba incluso. Fue la mejor jornada para el Banco Central. Logró comprar 330 millones de dólares que ayudan a las reservas, pero claro, en lo que va del año perdió casi 3.000. Con lo cual sigue quedando medio corto. Javi, ¿qué expectativas se puede tener? Sergio Massa está ahora de gira por Washington, está anunciando también algunos acuerdos nuevos para inyectar dólares. Ahora, no parecería ser que esto sea suficiente. Hay como una expectativa inflacionaria que algunos dicen ya este gobierno no podría controlar porque el problema es más político que económico. Sí, yo coincido, digamos, estos préstamos que efectivamente logró el gobierno en la última semana, más de $1.000 millones de organismos multilaterales, tampoco van muchos de ellos directamente a reservas, ¿no? Sirven para otros propósitos, por ejemplo el que se cerró con el Banco Mundial para un aumento de las becas Progresar, que también es muy importante por supuesto, pero eso no quiere decir que los préstamos que esta gira de Massa directamente vaya a significar un aumento del colchón de reservas, digamos, así que ahí va a jugar lo que vos decís, que apoyo político va a terminar jugando en el segundo semestre a partir de cuando se cierran las candidaturas y entremos en pleno periodo electoral. El FMI, Estados Unidos, si ven que es poco probable que el gobierno reelija y quiera directamente negociar con quién va a ser la próxima administración. Claro. Ahora, estamos hablando en realidad del dólar, de las medidas para el agro y demás, pero me parece que el gobierno lo que tiene que poner en mira, y esto te lo pregunto a vos si lo crees así, es la inflación inercial, ¿no? Esto de la remarcación. Recordemos a Brown de la Anónima diciendo cuando hay procesos inflacionarios nosotros ganamos más que en cualquier otro momento. Sí, y bueno, creo que eso es lo que acaba de hacer el secretario de Comercio, ¿no? Que dio una conferencia de prensa hace un rato, que no suele dar, de hecho no había hecho algo así cuando la inflación se disparó en enero y febrero, cuando se conocieron, mejor dicho, los índices de enero y febrero, pero lo que vimos que recién contaban ustedes mismos no es eso, que el gobierno está tomando, me parece, un discurso un poco más, digamos, radicalizado contra los formadores de precios, contra los empresarios, que era un discurso que Massa siempre intentó evitar. Me parece que ahora la única salida política que está encontrando el gobierno en esta época electoral es encontrar algún enemigo que sea culpable de la formación de precios, que era por ahí algo más típico de la época de Cristina, la cuestión de señalar más bien a las empresas, y veremos si siguen por esa línea, digamos, en los meses que vienen. Sí, hay una línea argumentativa, a ver si la producción tiene ahí el tuit de Gabriela Cerruti, porque hoy la vocera, muy poco después de que se conocieran los detalles de la inflación, salió a tratar de explicar o a dar su versión. Lo hizo a través de las redes sociales, que como siempre decimos es como una especie de boletín oficial, en el que decía, bueno, este es el número que nadie quiere, pero a la vez tenemos índices de que de acá todo tiene que mejorar. Fíjense, acá está el tuit de Gabriel Cerruti, dice: el número que vemos hoy representa el peor momento del impacto de la guerra en los precios internacionales y la peor sequía de la historia en el país. Sabemos, nos duele, nos ocupa cómo afecta a la vida cotidiana y a cada familia. Bueno. Y en ese hilo continuaba Javi con esto de la tendencia decreciente. Esto va en línea un poco con lo que vos decías de que debería bajar. Sí, esa es la expectativa oficial. También indicaban, digamos, en el gobierno la cuestión de la sequía, que fue lo que impactó en 1,5 puntos sobre el 7% total. Decían, bueno, si no hubiera sido por la sequía, hubiera sido del 6,2% nada más, que tampoco es un índice que sea demasiado amigable, digamos, ¿no? Pero esa es la que a medida que se vaya saliendo de la coyuntura de la sequía, que vaya bajando la inflación. Bueno, habrá que ver. Bueno, hay que ver cuánto baja, ¿no? Porque en el bolsillo, ¿cuánto necesitamos que baje ese puntito de inflación para que se note? Y esto también va de la mano con lo que dijo Kristalina Georgieva. Dijo que la sequía era uno de los motivos, lo reconoció, y también el Fondo Monetario ajustó al 88%. Sí, lejos de las previsiones oficiales. Javi, te vamos a despedir, pero antes te queremos consultar. Vos, con 1.000 pesos,
Uy, qué bueno eso. ¿Cuál sería tu mejor uso de esos 1.000 pesos en la economía actual? Mirá qué buena pregunta. Y yo creo que salir a la calle ni siquiera, ¿no? Hace un año con mis amigos decíamos, salís a la calle y son 1.000 pesos. Y bueno, ahora ya salís a la calle y son 2.500, 3.000, así que la verdad que no sé, me parece que se puede ir hasta la esquina con 1.000 pesos y no mucho más. Hasta la esquina. Bueno, veremos qué encontrás en la esquina. Ojalá tengas un kiosquito o algo abierto que te pueda ayudar en ese caso. Claro. Y como siempre, muchas gracias, Javi, por tu claridad. Gracias, Javi.